Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão acompanhando esse nosso evento de hoje. Nós vamos contar aqui com a participação do Christian Steinekucher, né, nosso parceiro, uma empresa parceira da SoftSul, no tema da inovação. Eles ficam localizados lá no Equador, mas o Christian tem uma presença global aí em diversos países, né, onde ele leva esse conhecimento, né, sobre inovação em todas as suas formas, né, para colaborar com empresas e com esse processo criativo tão importante para a permanência das empresas, então, no mercado. E a Stay Consulting, que é a empresa do Christian, criou, né, um diagnóstico, né, uma estrutura de diagnóstico para ser aplicada às empresas, chamado de C3, que avalia, né, diversos indicadores relacionados à maturidade inovadora organizacional e que são extremamente importantes e relevantes para que as empresas consigam, então, estabelecer uma estratégia, né, inovadora. E para que a gente possa, então, escutar, né, entender essa ferramenta, nós vamos aqui contar hoje com a participação do Christian. Ele vai falar em espanhol, né, obviamente, né. Está com ele também a Johanna Vasquez Cielo, que é sócia lá do Stay Consulting também, e trabalha aí, é da pessoa que trabalha na equipe, né, do Christian, que também vai estar disponível aí para perguntas, né. A nossa intenção é que, então, ele faça essa apresentação por cerca de 30 minutos, 35 minutos, e depois a gente possa, então, usar o tempo restante, que esperamos, né, seja até às 18 horas aqui do Brasil hoje, para perguntas e respostas, para um debate, para aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui, né, com a brilhante presença do Christian, né, e aprendermos um pouco também, né, com ele sobre esse tema. Christian, acabo de hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a tener acá hoy en nuestro evento. Y me gustaría que tú empezase tu presentación, primeramente hablando un poco de ti, presentándote a ti, a Johanna, hablando un poquito de Stay Consulting, o que hacen, y después entonces avanzamos para el tema del C3. ¿Está bien así? ¿Vale? Perfecto, perfecto, José, perfecto. Bueno, muchas gracias, José, por la introducción y la presentación de C3, que es la medición que vamos a presentar ahora, y también gracias por la invitación a podernos presentar y que nos conozcan un poco más, voy a contar un poco, y dentro de explicar quiénes somos, también vamos a explicar como empresa quiénes somos nosotros, ¿ya? Nosotros somos Stay Consulting, nacimos el año 2003 en Barcelona, como una consultora que quería especializarse, y lo hemos conseguido en innovación estratégica, con el fin o el mantra, más allá de la visión y la misión, de ayudar a las empresas a operar en la economía de la innovación. Y esto que pareciese muy sofisticado es lo que justo hoy en día las empresas están haciendo. Llevamos 13 años de vida y hemos crecido para poder responder de esa manera a lo que hoy día somos. ¿Qué somos hoy en día? Somos una red, también nos dicen que somos un ecosistema, que somos una plataforma de diversas personas y organizaciones y otras empresas que estamos interesados por hacer una innovación muy profesional
porque cuando nosotros nacimos sabíamos, y sabemos hoy en día, que la innovación es una profesión más que una moda o un momento. ¿De dónde viene esa visión? Bueno, yo me doctoré en proyectos de innovación el año 2001, fui de los primeros en hacer un programa de doctorado que existía en España, pero es también porque desde antes, yo soy chileno, español por segunda nacionalidad. Ya en Chile, en los años 90, fines de los 90, se comenzó a hablar de innovación. Era un concepto un poco etéreo, un poco vago, muy difuso, muy poco conocido, que pero empezaba a permear como algo que podía diferenciar al país y hacerlo más competitivo. En ese tiempo la competitividad en Chile era básicamente en productos básicos, la internacionalización, la exportación, la generación de capital humano altamente calificado, y la innovación no tenía el peso de ahora, pero se comenzaba a intuir. Y algunos nos interesamos por el tema, y yo fui uno de los primeros que salí a formarme en innovación. El año 97 salí de Chile a formarme en innovación. Como nota curiosa, yo me gané una beca del gobierno chileno como estudiante y profesional destacado, y el funcionario que me hizo la gestión para mi beca me preguntó qué era innovación, para que ustedes vean lo nuevo que era. Pero desde esa época siempre nos hemos caracterizado por mirar hacia el futuro, hacia adelante. Más que mirar la innovación como un producto, un proceso, un servicio, lo hemos visto como una herramienta de futuro, de construir un futuro de más calidad, de mucha más calidad. Eso es muy importante. La innovación no existe para mejorar el presente solamente, sino para hacer un futuro de más calidad. Y en ese sentido, con Joana coincidimos en esta visión, en esta idea, y porque también la innovación es una forma de conversar y comunicarse. Y por eso cuando diseñamos Style Consulting como empresa, la vimos como una empresa abierta, no como una empresa cerrada, en donde hay 20 personas trabajando adentro, sino abierta a conectarnos con organizaciones, personas que les interese la profesión de la innovación, independiente que a lo mejor estemos haciendo no innovación. Mientras comento estas cosas, voy a compartir brevemente nuestra página web, ya para que un poco la conozcan un poquito más. Creo que ya se está visualizando, ¿ya? Ahí en nuestra página web no solamente está esta visión, esta misión y este mantra que les he mencionado, sino que también está todas las cosas que hacemos. Ofrecemos una amplia gama de servicios, y dentro de este crecimiento en red o como ecosistema, coincidimos con Sopsul en esta visión muy profesional de lo que es la innovación. Y hemos decidido hacer una alianza con ellos para apoyarnos mutuamente en lo que estamos haciendo. Muchos quizás se pregunten por qué a lo mejor dos empresas o organizaciones que se dedican a hacer innovación trabajan juntas. Porque nos une algo muy común, que es que en la innovación y quienes hacemos la innovación o entre innovadores no hay competencia. Es decir, hacemos productos distintos, seguiremos generando diferencias, ¿ya? Pero trabajaremos en conjunto para generar este futuro de más calidad a las organizaciones. Tenemos muchos productos, muchos servicios. En este minuto estamos operando también en Perú, en Chile, en Brasil, obviamente, con la alianza de Sopsul, y esperamos también con otro potencial aliado. Estamos operando con empresas aliadas en Barcelona, en Ecuador, también en Chile y Perú, porque nos une esta idea de irnos integrando cada vez más. Tenemos varios servicios. Nuestra página web es www.styleconsulting.com. Como verán, aquí podrán conocer quiénes son nuestros clientes, ¿ya? ¿Qué hacemos? Estos son todos los sectores en los que hemos trabajado. Somos una consultora multisectorial y tenemos los diferentes sectores, más de 17 sectores hemos trabajado. Estos son todos nuestros clientes a la fecha de hoy, ¿ya? En diversos países. Estos son los países en los cuales hemos desarrollado proyectos, ¿ya? También hemos trabajado con organismos multilaterales, ¿ya? Organismos internacionales. Y obviamente también cuáles son nuestras áreas de trabajo. Son estas tres: gobernanza, economía y gerencia 5.0, que es innovar desde dentro de la organización para poder responder, porque muchas organizaciones quieren y desean innovar e invierten en innovación, pero luego su gestión es tradicional y la propia gestión termina anulando la innovación. Por lo tanto, hay que enseñar a gobernar en la era 5.0.
Luego tenemos innovación en estrategia y proyectos de negocio, en donde básicamente diseñamos estrategias innovadoras y procesos innovadores de estrategia. Y nuestra tercera área, que es transformación y cambio mediante el aprendizaje y la gestión, que es una forma de entrenamiento que hacemos a las organizaciones para poder competir. Destaco, por ejemplo, que en este minuto en Ecuador nos han contratado una universidad para hacer un posgrado, nosotros como empresa privada, en gestión de la innovación. Eso también muestra que tenemos esa capacidad de incluso tener un conocimiento que hace que una universidad muy prestigiosa en el Ecuador nos invite a nosotros a organizar un posgrado para la propia universidad y que nos va a tocar ejecutarlo, diseñarlo y hacerlo muy bien, porque también nosotros, esa es una forma también que nosotros transferimos el conocimiento. Eso es lo que somos en Style Consulting. Tenemos cursos, certificaciones, muchos productos y servicios, uno de los cuales lo que les he mencionado. Tenemos también ya actualmente servicios en inteligencia artificial e innovación abierta y próximamente en innovación autónoma. Y una semana internacional en Barcelona, que será en noviembre. Y por último, la medición que les voy a presentar a continuación, luego de esta presentación. Ya habiéndonos presentado, puedo acotar que yo soy Cristian Stay, soy uno de los socios fundadores de Stay Consulting. Poco curricularmente tengo experiencia en el mundo privado, he sido subsecretario de Estado en el Ecuador. He trabajado en el mundo también castrense, con proyectos en el mundo cercano al militar, en el mundo privado, en el mundo social. Tengo 3 doctorados, un doctorado en innovación tecnológica, un doctorado en ciencias jurídicas, administrativas y sociales, y un doctorado candidato en sociología y un postdoctorado en ingeniería de proyectos. Más allá de mostrar el currículum, lo que quiero transmitir es que en innovación siempre tenemos que estar estudiando continuamente y estudiando con altos niveles de excelencia. Quien me acompaña hoy, el día de hoy, es mi socia, Joana Vázquez. Ella es de nacionalidad chilena. Ella es ingeniero comercial por Chile y tiene una maestría en economía de la innovación en organizaciones por España. Ella tiene amplia experiencia en todo lo que es diseño estratégico. A ella siempre le pido su colaboración en todo lo que es creación de nuevas estrategias y siempre tiene esa visión disruptiva que permite pensar estrategias y negocios más allá de lo que vemos hoy en día. Dicho eso, agradezco también a SOPSUL este espacio que se ha abierto de poder coincidir. Comento también que dentro de poco, desde Style Consulting, difundiremos una formación especializada en la herramienta MG-PDI que promueve SOPSUL, que es una certificación en gestión de la innovación. Así que síganos en redes sociales, a Style Consulting y a SOPSUL, para conocer esta formación que será a fines de junio y es de un día y la haremos en junio, a fines de junio. Bien, dicho esto, quiero proceder a presentar la medición. La medición C3 es una medición que hacemos como parte de la red Style Consulting. Es una medición que tiene 10 años de vida, perdón, 12 años de vida, ¿ya? Se ha aplicado en varios países, ¿ya? Y tiene una tasa de éxito bastante alta. Cuando digo éxito, ¿qué significa éxito? Que los clientes lo usan para generar nuevas estrategias y para mejorar su desempeño profesional, organizacional y cultural. No solamente un diagnóstico para saber cómo estoy, sino que es una herramienta que permite preparar y adaptarse para el futuro. Medimos específicamente cultura de la innovación, que es un espacio comúnmente del cual se piensa que es difícil de medir, pero nosotros hemos convertido la medición de habilidades blandas en una medición cuantitativa, cualificable y analizable en el tiempo. Es decir, es una herramienta de proyección. Los que usamos esta herramienta en nuestros clientes siempre les decimos, de ahora en adelante puedes hacer más cosas, y más adelante les compartiré testimonios que ustedes pueden consultar de clientes que están diciendo qué han hecho después de la medición. Porque eso es también la visión que nosotros tenemos, que es que la innovación no solamente para ver qué hacer hoy, sino qué más puedo hacer el mañana. El mañana y en este mañana que queremos que sea de mucho más calidad, excelencia, bienestar, desarrollo, crecimiento, etc. Bien, voy a compartir la presentación de lo que es la herramienta C3. ¿Ya? Dado esta introducción, me acompaña también Joana con el fin de que ella también puede intervenir en algunos puntos destacados, ¿ya? Para que vean también que este es un trabajo que hacemos entre varias personas. Bien,
La medición C3, como les decía, es una medición que nace el año 2013, tiene 12, 13 años, está muy consolidada, ha sido validada con diferentes organizaciones de diferentes sectores, es aplicable a cualquier sector empresarial. Eso es muy importante porque no es una medición que es para cierto sector, porque nosotros medimos y esperemos que el día de mañana ustedes puedan medir, ya sea a lo mejor como clientes que van a usar esta herramienta o como quizás promotores de esta herramienta que la desean ofrecer a su vez a sus clientes, como una herramienta que lo que hace es conocer en profundidad cuáles son los comportamientos que tiene tu organización, tu empresa, ya sea pública, privada, social, etcétera, de cualquier sector, que te permite decir que realmente la gente que tienes se comporta de una manera innovadora, que muchas veces no lo sabemos o muchas veces no lo hemos detectado en la completitud en que nosotros hacemos el análisis. Medimos básicamente creatividad e innovación. Este es un poco el resumen histórico de esta metodología. Se ha estado presente y se ha probado en más de 9 países. Nació el año 2013. Se han medido más de 500 empresas. Acoto, muchas empresas se han medido. Es decir, si pusiéramos mediciones, serían más de 500 mediciones, pero son básicamente más de 500 empresas. Digo que algunas empresas han repetido en la medición porque ya la usan como un indicador estratégico de que están sosteniendo en el tiempo una cultura innovadora, porque algo que sí está demostrado, no solamente por la experiencia profesional, sino también por los estudios que han estado saliendo, es que toda empresa que posee una cultura innovadora es más competitiva. Y a mayor competitividad, más desarrollo económico, más bienestar en la organización, mejores productos y servicios y más diferenciación. Hemos medido más de 100.000 colaboradores en todos los países, con lo cual tenemos un banco de información muy rico de experiencias pasadas y presentes. Hemos aplicado estas mediciones en más de 17 industrias o sectores, lo cual nos permite el día de hoy que cada empresa que se mide con esta medición CQO, podemos hacer un benchmark histórico para analizar si las prácticas que tiene pueden ser sostenibles en el tiempo o hay que modificarlas. La tasa de respuesta de las encuestas que hacemos, porque esta es una medición que se hace a través de una encuesta online, es de 63%. Es decir, el promedio histórico de las más de 500 empresas o más de 700 mediciones que se han hecho es que más del 63% de las personas responden, lo cual le da una confiabilidad presencial y estadística muy alta a los resultados. Es un proceso además altamente estructurado en el cual nosotros además apoyamos a las organizaciones a que despliegue esta medición, que son encuestas online, y es un proceso que tarda aproximadamente entre 7 y 9 semanas. Dicha esta ficha o infografía resumen de lo que es C3, y que como les decía, esperamos que el día de mañana quien nos escucha pueda aplicar esta medición o aplicarla a su vez en sus propios clientes, ¿ya? Pueda tener esta base referencial muy sólida que se ha ganado con el tiempo. ¿Quiénes se pueden medir con esta empresa? Porque siempre hay una pregunta que es que, oiga, para medir mi cultura creativa e innovadora, ¿cómo debo estar hoy en día? A ver, una cultura creativa e innovadora es una cultura que surge de manera natural en las organizaciones. No tiene que ser necesariamente una empresa que se autodefina como innovadora o diga que tiene una estrategia de innovación. Las prácticas de innovación surgen en las culturas organizacionales de manera natural. Y uno de los beneficios de esta herramienta es que ayuda a detectarla. Y cuando se detecta, los procesos de aprendizaje, crecimiento, etcétera, son muy altos. Por ende, y eso también lo avalan todas las empresas que hemos medido, permite decir que la medición se puede aplicar en cualquier tipo de estado de madurez de la innovación. Por ejemplo, empresas que están iniciando actividades de innovación o transformación empresarial para tener una línea base. Todas esas empresas, independiente de su tamaño, que estén recién partiendo y digan, vamos a comenzar la innovación, tengamos rápidamente una radiografía de cómo estamos. Porque lo peor hoy en día que puede pasar es que una organización, un directivo diga, vamos a comenzar un proceso de innovación, pero no tengo datos de base o de entrada. Entonces, en este caso, la medición aporta la primera información sobre innovación en cualquier tipo de empresa.
El segundo tipo de empresas son empresas que ya han iniciado iniciativas de innovación o transformación y quieren ya tener una visión de conjunto. Son todas esas empresas que a lo mejor ya tienen una estrategia de innovación en marcha, un plan o un portafolio de proyectos de innovación, pero llega un momento en que quieren hacer un stop, mirar cuánto han avanzado por algo que les va a ocurrir a todas las organizaciones cuando avanzan en la innovación, que pueden estar desarrollando proyectos de innovación, pero no han cultivado la cultura de innovación. ¿Y por qué digo esto? Porque tú puedes tener muchos proyectos de innovación o un gran portafolio de innovación, pero si no has desarrollado la cultura, todos esos proyectos puede ser que en el mediano plazo desaparezcan o no aporten el valor que se previó en ellos. Es decir, un elemento de sostenibilidad de un portafolio o de proyectos de innovación es la cultura. Entonces, estas son empresas que ya han invertido en innovación, pero quieren tener esa mirada para ver si realmente van a darle una sostenibilidad desde la cultura a todos sus desarrollos de innovación. Y el tercer tipo de organización ya son las empresas que están innovando continuamente, que están innovando, transformándose sistemáticamente y quieren medir avances e impactos. Y obviamente, nuevamente tenemos el caso de hacer sostenible la innovación. O sea, concluyendo, esta medición es aplicable a cualquier tipo de organización, de cualquier sector, de cualquier tamaño, medianas, pequeñas, grandes, transnacionales, regionales, de países, y además no necesariamente tienen que estar muy maduras en innovación ni no saber nada. Pueden estar en cualquier estado de inicio o avanzado de innovación. ¿Qué se mide en esta medición a través de esta encuesta? Se miden básicamente 5 grandes pilares. 5 grandes pilares. Se mide, junto a la cultura, otros elementos importantes, porque la cultura existe dentro de un ecosistema empresarial. Entonces, por un lado, medimos la cultura y analizamos estas 10 variables. ¿Ya? Son 10 variables que las comentaré en un momento más. También medimos la gestión de la innovación. ¿Por qué? Porque la cultura creativa debe tener un elemento de gestión que la soporte y la potencie. Y aquí analizamos la gestión de la innovación y medimos estas 6 variables que están aquí abajo. También medimos la estrategia de innovación, que no es lo mismo que la gestión, que es el día a día, sino hacia dónde quiero llevar la innovación. ¿Por qué? Porque una cultura debe tener un norte, ¿cierto? Una estrategia, un foco futuro hacia dónde ir. Entonces analizamos 4 aspectos relevantes de la estrategia de innovación. Y también analizamos lo que es cómo se está invirtiendo en innovación, porque claro, puedo tener una cultura, pero siempre se necesita un apoyo económico. Vemos cómo se está trabajando el aspecto financiero, económico de la innovación dentro de la innovación, viendo cómo se está invirtiendo en la innovación y si se están aprovechando los resultados. Y por último, hacia dónde se están focalizando los resultados. Es decir, los resultados son para proyectarlos, dejarlos estáticos, generar un ahorro, generar marca, mejorar el EBITDA, etc. Es decir, cuando hablamos de cultura organizacional no estamos hablando solamente de un elemento recursos humanos, sino que tenemos que verlo en el contexto de lo que es una empresa, que hoy día las empresas son ecosistemas localizados, ¿cierto?, que tienen varios elementos que dan soporte a una cultura y la cultura debe responder a ese soporte. En particular, dentro de lo que es el eje de cultura, que es uno de los 5 que les presenté anteriormente, aquí entramos en más detalle porque es una parte muy importante que se mide y tiene mucha más casuística, y también es importante saber qué es lo que medimos ahí en lo que es la cultura específicamente. Cuando medimos la cultura, que se hace a través de estas 10 variables que les introduje anteriormente, que las mencioné nada más, las presenté como un listado, sacamos un indicador cuantitativo, a partir de una encuesta, obviamente, en donde se obtiene un puntaje. Y este puntaje nos permite saber qué tipo de cultura hemos encontrado en tu organización. Tener presente que una cultura no es algo estático, sino que es algo que evoluciona, se toman decisiones sobre una cultura. Si el puntaje está entre 0 y 30, es una empresa que tiene una cultura cerrada, la innovación no tiene un interés, no es de un interés a nivel estratégico, todo se concentra en el core business y no hay confianza en las ideas nuevas. Hay organizaciones que son así porque su giro de actividad o su rubro lo necesita y lo exige. Tener una cultura cerrada no es malo ni bueno, simplemente es lo que existe hoy en día y hay que equilibrar si ese es el tipo de cultura que necesita la organización. Si está entre 31 y 50 puntos, es una cultura de la eficiencia, que es que ya es
se empieza a mejorar en pos de la eficiencia, la optimización. La innovación aparece pero no es relevante. Los equipos son los tradicionales. Hay mucha burocracia o tramitología. Está todo muy estructurado, muy formalizado, lo cual en muchos casos es bueno, en otros casos es un obstáculo, pero todo se analiza. Y hay poca comunicación entre áreas. También hay organizaciones que están definidas de esa manera y deben operar de esa manera. Luego vamos a la cultura de aprendizaje, que es las organizaciones que están entre 51 y 70 puntos. Son aquellas organizaciones que ya promueven la confianza interpersonal. Son abiertas a ideas nuevas, ¿ya? Que pueden incluso estar fuera del giro de actividad. Hay una motivación en los colaboradores muy alta por el trabajo. Existe creatividad que ya se concentra en algunas áreas, no es masiva, pero está concentrada, y se valora la innovación en el discurso, pero el impacto todavía es limitado. Y todas las organizaciones que tienen más de 71 puntos reflejan una cultura creativa e innovadora, en donde creatividad e innovación son valores estratégicos. Nosotros, desde Style Consulting, incluso somos más arriesgados con algunas organizaciones, en el sentido de que ya es un activo estratégico, no solamente un valor, sino que ya tiene un beneficio económico, por lo tanto es un activo estratégico. Las ideas se generan de forma continua, ágil, fluida, no es un proceso que hay que estarlo activando, sino es natural. Los liderazgos motivan a trabajadores a generar ideas y se cuenta con diferentes sistemas de incentivo. Y también se exploran innovaciones adyacentes y disruptivas. Cuando nosotros hacemos la medición de este eje, que es uno de los 5 que analizamos, aquí es muy importante porque si ustedes fueran, por ejemplo, clientes nuestros de SoftSoul y Style Consulting, tendrían una información de base para decir, mira, yo quiero ser más innovador, pero he detectado que tengo una cultura de aprendizaje. Por lo tanto, ya construyo una ruta para ir a esa cultura creativa e innovadora. Es decir, los números siempre dan un paso, son una base, perdón, para dar un paso hacia adelante. Y si, por ejemplo, ustedes son consultores y desean ofrecer a sus clientes más servicios, esto aporta una mirada que permite saber, por ejemplo, que si tu cliente tiene una cultura de eficiencia, tú podrías ofrecer servicios y productos o líneas de acción o rutas de crecimiento y desarrollo, es una cultura creativa e innovadora, en base a otros servicios. Es decir, es una puerta de entrada para enriquecer lo que hace la organización con una serie de servicios que lo puede ofrecer un aliado, otra empresa, una corporación, etc. O desarrollarlo internamente. Es decir, es una herramienta muy útil para la organización, pero es una herramienta muy útil también para empresas que desean trabajar en este ámbito muy profesional de la innovación para que tengan un elemento de base y poder crecer. Las 10 dimensiones que se analizan en el eje de cultura son 10. Quiero contar que estos son 10 variables que se miden cuantitativamente, ¿ya? Y han sido validadas continuamente a partir de muchos modelos que existen de medición de cultura creativa o de innovación y están muy bien probadas y fortalecidas en Latinoamérica y también en Europa. Medimos confianza y colaboración que existe en la organización, cómo está tu sistema de recursos e incentivos y cómo se valoran los recursos e incentivos, cómo está tu autonomía y agilidad, cómo se está desplegando y activando y ejecutándose un liderazgo que influye positivamente, cuán efectivo y real es el compromiso directivo, cómo está tu apertura interna, es decir, estimular las ideas internamente entre colaboradores, cómo está el tiempo que se dedica para desarrollar actividades relacionadas con creatividad e innovación, cómo es la apertura externa, es decir, estoy abierto al entorno a trabajar con mi cadena de valor. ¿Qué tan diverso es el trabajo interno o trabajamos siempre dentro de equipos o áreas cerradas o nos abrimos hacia afuera, que es lo que se busca con la diversidad? Y vemos la motivación y el sentido que las personas asignan a su trabajo y que lo convierte en un trabajo desafiante. Y estas 10 variables se analizan una por una y se obtiene un informe final, que es lo que les presento a continuación. Este es un informe que se valida con la organización, se revisa y queda a disposición de la organización. Ahora, al ver el informe, podréis ver cómo los resultados permiten a una organización conocer qué acciones desarrollar para crecer en innovación o fortalecer la posición en que estoy, o a lo mejor un consultor, una empresa proveedora de servicios de consultoría de innovación, de estrategia, de tecnología,
ayudar a sus clientes a decir, mira, aquí hemos detectado puntos débiles, los vamos a fortalecer, o tenemos un punto fuerte y lo vamos a reforzar mucho más. Entregamos un informe con un capítulo dedicado a estrategia, otro a inversión, resultados y obviamente al sistema de gestión de la innovación. Estos son diferentes aspectos o páginas que tiene el informe, ¿ya? Esta es la parte de cultura de innovación. Se te informa qué se mide, en dónde te hemos encontrado. Por ejemplo, aquí esta organización tiene 80 puntos, está en una cultura creativa e innovadora. Se hace un análisis radial de las 10 variables que se midieron. Aquí ustedes verán que tiene 2 colores porque entregamos no solamente el puntaje específico de esa variable, sino cómo se comporta frente a otras empresas medidas. Y esto es muy importante y tiene que ver con el benchmark. Cuando hacemos el benchmark, nosotros comparamos contra otras empresas que hemos medido en el último año o inclusive en un sector específico. Eso ya lo determina el análisis. Y ustedes pueden saber que a lo mejor, voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos extremos, ustedes pueden decir, mira, tenemos un alto nivel de puntaje en trabajo desafiante, pero les podemos decir, mira, estás sobre la media o bajo la media. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un muy buen puntaje, pero estás bajo el promedio de las últimas empresas medidas, ese es un indicador de que a pesar de que estás muy bien, debes subirlo, porque a lo mejor es un tema mucho más maduro en las organizaciones, en el estado contemporáneo, en el año actual, y hay que hacer más esfuerzo. Y análogo también si estás sobre un promedio histórico. Y esto es una cosa muy interesante porque surgen necesidades de desarrollo en innovación, en creatividad, en tecnología, procesos, sistemas, estrategias, etc. Luego, por cada variable, hacemos un análisis pormenorizado, siempre con esta idea del benchmark, ¿ya? Y también comentamos respuestas que nos han dado las personas a través de la medición que es la encuesta. Y ponemos aquí las respuestas que tienen más alta relevancia. También entregamos el reporte de las 10 variables de cultura por áreas del negocio y también por niveles jerárquicos o por cargo. En áreas de negocio se hace en función de cada organización y esto es muy útil porque tú puedes ver dónde tienes por áreas, departamentos, funciones, gerencias, procesos, personas o equipos que manifiestan mayor cultura e innovación o menos y te permite saber dónde invertir o reforzar o potenciar la innovación. Y por cargo es por nivel jerárquico, nivel superior o gerencial, nivel intermedio o de mandos medios o nivel operativo de personal, para ver también las características que tienen los comportamientos innovadores en los diferentes niveles jerárquicos y te permite también tomar decisiones respecto de el movimiento de la innovación entre las diferentes jerarquías u organigramas de tu organización. Y esto es tremendamente valioso y es una de las herramientas altamente usadas por nuestros clientes o esperamos al día de mañana a sus clientes para tomar decisiones y siempre nos preguntan después qué podemos hacer o qué más podemos hacer. Estos son otros aspectos del informe relacionados con proceso de innovación, estrategia, planes de trabajo que se detectan, etc. Si se dan cuenta, siempre es muy detallado y todo esto da lugar a un informe que se socializa con el cliente, ¿ya? Y se le explica en qué estado te hemos encontrado, cómo puedes crecer en el futuro, ¿ya? Y perfectamente ahí tomar decisiones de qué más acciones realizar. ¿Cómo se aplica esta medición? Como les decía, es un proceso de 7 semanas en promedio, ¿ya? Tiene 4 etapas esenciales. ¿Ya? Una es una coordinación inicial que hacemos con el cliente. Ahí le ayudamos a sintonizar todos los temas computacionales para que la encuesta se pueda llegar a todos los colaboradores. Acoto que casi el 100% de las mediciones que hemos hecho, las organizaciones la hacen a toda la organización. ¿Pero por qué? Porque la innovación es una capacidad organizacional y no es una capacidad de un grupo de personas o de una persona en particular. Por supuesto, a veces hay ocasiones en que un cliente dice, mira, prefiero hacerle un área de departamento, pero se le explica al cliente los tipos de resultados que se pueden obtener, pero siempre al final terminan diciendo, sabes, midamos a toda la organización. Ese es un proceso de 5 días en donde además de ayudarles en temas computacionales, le ayudamos también en temas de comunicación interna para que las personas respondan la encuesta. Luego vienen 2-3 semanas en la cual se aplica la encuesta, se manda un correo
a los correos personales de las personas de la organización. Si no tienen correo en la organización, algunas personas se mandan a correos comunes o se instalan computadores donde las personas pueden ir a responder. Hasta la fecha no hemos tenido ningún inconveniente con todas las situaciones que les puedo decir, son muchas que nos hemos encontrado en las organizaciones. Este proceso, ¿por qué decimos que dura entre 2 y 3 semanas? Porque es un proceso que se detiene solamente cuando se obtiene el mínimo estadístico según el tamaño de la organización. Y ese es otro elemento que le da mucha seriedad al trabajo que hacemos. No es una encuesta que se lanza y una vez que decimos en 10 días paramos el proceso, nos detenemos. No, si vemos que faltan personas que respondan la encuesta para tener el mínimo estadístico que haga la validez estadística, ¿ya? Valga la redundancia, nos detenemos, ¿ya? Durante estas semanas estamos mandando recordatorios, estamos en coordinación con las áreas de la empresa que están lanzando la encuesta para que se esté recordando a las personas que respondan. Y gracias a eso, por ejemplo, tenemos ese índice de respuesta que les mencioné inicialmente del 63%. Luego, cuando tenemos los resultados, pasan unas 2 o 3 semanas, unos 15 días hábiles, en que nosotros elaboramos ese informe. En esas 2 o 3 semanas podemos hacerles preguntas, ya alguna aclaración, o también podemos sencillamente ir avanzando los resultados o haciendo alguna aclaración intermedia de los resultados que se van a entregar. Y al final, en la última semana de trabajo, se hace una presentación de los resultados y se elaboran sugerencias. Bien, ¿en qué consiste la metodología? Como les he dicho, es una encuesta que se hace de manera online. Han habido casos muy puntuales en que hemos tenido que hacerla presencial por el tipo de actividad de la empresa. Son casos muy particulares, pero lo comento porque si bien son casos muy aislados, muy aislados, ¿ya? Lo comento porque también tenemos la experiencia para hacerlo de esa manera y los resultados son igualmente válidos y las estadísticas que obtenemos son igualmente sólidas. La encuesta se hace a todo el personal. Es una encuesta que además nosotros la adaptamos al lenguaje de la organización y tarda aproximadamente entre 5 y 15 segundos. Y son este tipo de encuestas que hoy en día, si no la terminas, luego te vuelves a reconectar y sigues donde quedaste. Hay una encuesta paralela, ya que no se hace a toda la organización, que se hace al responsable de innovación. En caso de que no exista, por ejemplo, estas organizaciones que recién están comenzando con la innovación o se están metiendo con la innovación, obviamente a lo mejor no van a tener un área de innovación o un responsable, se hace esta encuesta con las personas que están liderando el inicio de este proceso, que son personas de diferentes áreas, pero tienen la misión organizacional de lanzar la innovación, sin que todavía sea un cargo o una función ya determinada. Es una encuesta muy corta, que dura unos 35 o 40 minutos, pero también puede a veces necesitar 1 o 2 días para responderla, porque a veces hay que buscar algún dato dentro de la organización que habrá que ir a recopilar. Estas son las tasas de respuesta mínima que dan la validez estadística. Como ven acá, estos son tablas estadísticas. ¿Cuál es la tasa mínima de respuesta? En función de la cantidad de colaboradores que se mide. Por ejemplo, si están entre 50 y 100 personas, o 50 y 100 colaboradores, se espera un 60% de respuesta. En todos los casos, siempre se supera con holgura la tasa mínima de respuesta. Hacemos un alcance que en el caso de empresas de menos de 50 personas, ¿cierto? Siempre hacemos algún alcance porque muchas veces ya el tamaño es muy pequeño y hay ciertos resultados que a veces, por ejemplo, no podemos hacer el benchmark porque es muy pequeña la organización, es decir, no se pueden hacer ciertas comparaciones. Pero hasta el momento no ha sido necesario mayor explicación porque las empresas lo comprenden muy bien, nuestros equipos de trabajo lo explican muy bien y siempre hay una muy alta tasa de satisfacción. ¿Qué es lo que se obtiene? Un diagnóstico, que es ese informe que les he mencionado, un benchmark, es decir, te comparamos con otras organizaciones que ese mismo año también están innovando, que pueden ser de tu sector o de otro sector. Y ese es un dato interesante, porque tú te puedes comparar con tu sector, pero también quieres ver qué está haciendo otro sector y pides compararte con otro sector y que en realidad eso es una variable estratégica esencial. Se obtiene un reconocimiento, ya les comentaría, una certificación y se puede hacer un diseño estratégico a partir de datos. ¿Por qué digo esto último? Yo, como les decía, desde el año 97 que comencé a estudiar de manera formal la innovación, todas las empresas me dicen, no puedo hacer estrategia de innovación porque no tengo datos de entrada. Ahora sí se tienen.
Cualquier gerente, dueño de empresa, emprendedor, dueño de startup, gerente de innovación, gerente de producción que desee innovar, ahora tiene datos cuantitativos para tomar una decisión. ¿Qué impacto se tiene? Obviamente, fortalecer una cultura creativa e innovadora, que como les mencioné hace un momento atrás, la cultura creativa e innovadora se considera la base de cualquier desarrollo competitivo hoy en día. Y es igual si tu organización es o no innovadora. Cualquier organización hoy en día, incluso entidades públicas que se consideran no innovadoras por definición, buscan tener una cultura innovadora porque les permite enfrentar lo que se conoce como los entornos VUCA o volátiles, o los entornos BANI o frágiles, o mercados evolutivos. Despliegan estrategias de innovación de forma absolutamente coherente e integral. Es decir, se reduce, dos cosas importantes, se reduce la tasa de ensayo y error y se acorta, obviamente, toda la brecha de aprendizaje, con lo cual la obtención de resultados es más clara, es más precisa y más rápida. Se fortalece la gestión de la innovación, que es lo que viene después de la iniciativa de innovación. Se tiene indicadores y métricas y se dispone de procesos corporativos que facilitan contar con metodologías y herramientas adecuadas a la innovación que permiten gestionar ideas y conocimiento entre áreas. Impactos más destacados: se potencian las capacidades de innovación, se reduce la brecha de aprendizaje de la innovación. Eso muchos clientes dicen, es que tardo mucho en ver resultados. Claro, si no tienes una base de entrada, no vas a saber contra qué medirte. Por lo tanto, la innovación ya no es innovación, es un proceso de aprendizaje continuo sin saber cuáles son tus metas. Cuando tienes una base de entrada cuantitativa en cultura, estrategia, gestión, tú puedes decir dónde quiero estar en un tiempo más. Se mejora el aprendizaje, se produce la mejora continua, hay mayor productividad, más compromiso y colaboración. Hay un incremento en la identificación de necesidades e intereses para una economía de la innovación, que esa es una cosa que muchas empresas están comenzando a ver. Recién, hace 2 semanas atrás, en Perú, por ejemplo, se ha lanzado una iniciativa de que las empresas puedan tener especialistas en economía de la innovación, porque se está invirtiendo mucho en innovación. Pero claro, las empresas invierten, ya se están volviendo innovadoras o están incorporando innovación, pero ahora tiene que verse en las finanzas y en la economía empresarial. Y obviamente mayor rapidez y agilidad en implementar los proyectos de innovación y se reduce la tasa de ensayo y error. ¿Qué se obtiene cuando les mencionaba un reconocimiento? Pues una certificación. Una certificación, que es esta que está acá, es una certificación que es un sello de excelencia que se coloca habitualmente en los correos electrónicos y o en las páginas web de nuestros clientes, que acredita que es una empresa que ha obtenido o manifiesta tener una cultura creativa e innovadora. Es un sello que se entrega en el año, ¿ya? Y las empresas muy gratamente comparten su testimonio con nosotros, que es lo que les presento acá, que está en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/stayconsulting. Hay una lista completa de testimonios de personas de diferentes países que cuentan lo que yo les he explicado, pero de manera real. Tenemos un canal de testimonios generales y por ahí destacamos algunos, como Banco Santander, Walmart Chile, Roche y también muchas otras empresas de diferentes tamaños y diferentes sectores. El sello es una certificación internacional que proyecta la excelencia de la empresa y proyecta tu excelencia. Nosotros, como Stay Consulting, cuando nosotros entregamos este certificado, no solamente hace que nuestros clientes presenten un sello de excelencia, sino que también a nosotros nos posiciona como una consultora de excelencia porque entregamos un sello que está validado en varios países, está validado también por diversas investigaciones que hemos hecho y lo valida también los testimonios de nuestros clientes que siempre van creciendo. Eso es lo que queríamos compartir hoy día desde Stay Consulting en esta alianza que hemos iniciado ya hace un tiempo atrás con SoftSul en Brasil y abrimos y quiero abrir una ronda de preguntas. Obviamente quedo atento a cualquier inquietud que tengan. Buenas tardes, gracias a todos y todas y abrimos este espacio de preguntas. Muchas gracias, Christian, por tu presentación. Es muy, muy clareadora, muy, muy esclarecedora. É um trabalho
vou falar em português, é um trabalho bastante importante, relevante para as empresas, né, que precisam inovar, de todos os portos, de todos os setores econômicos. E aí eu queria já abrir aqui a sessão de perguntas com uma pergunta que foi encaminhada pelo Kival, né? Ele pergunta se aqui deixa eu consultar aqui a pergunta. Se a solução C3 pode ser útil no Brasil para pequenas e médias empresas, para MIPIMES. A pergunta é se C3 pode ser útil para MIPIMES de Brasil. Sí, sí, ya lo hemos hecho. Aunque tengan menos de que 50 colaboradores. Sí, lo es. Y lo hemos hecho, ¿ya? Pero obviamente hemos hecho las observaciones propias de la estadística, es decir, los resultados, la comparación. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, voy a poner una MIPYME real de 15 personas, una startup, por ejemplo, o una MIPYME pequeña de unas 15 o 20 personas. Por ejemplo, el benchmark no es aplicable porque no es comparable, pero los resultados que obtienen como diagnóstico sí son muy útiles, porque tiene una base de entrada para seguir creciendo y expandiéndose, ¿ya? O sea, es útil, es muy útil, pero a veces tenemos que hacer algunas precisiones porque es un tema ya estadístico y es lo que caracteriza la calidad de los resultados. Muy bien, gracias. María Teresa también nos pregunta, primeramente le agradece por la presentación. Ella tiene algunas preguntas. María Teresa, por favor, haga las preguntas. Bueno, muchas gracias. Realmente me ha gustado mucho la presentación, bien interesante. Y quería saber, por ejemplo, de las más de 500 empresas medidas, ¿cuántas más o menos han hecho el seguimiento de la medición C3 y cuántas veces la han repetido, más o menos? A ver, yo te diría así un 10-15% de las empresas, aproximadamente, ¿ya? Va desde empresas que lo hacen 2 o 3 veces y ya se detienen, hasta empresas que llevan un poco más de tiempo, ¿ya? Y algo que surge, y ahí te acoto una pregunta que nos hacen también. ¿Cada cuánto tiempo la hacen? Mira, la hacen a veces en años consecutivos, o sea, 2025, 2026, o dejan pasar un año, o sea, 2025 y una siguiente el 2027, ¿ya? Eso ya dependerá de la estrategia empresarial, cuánta presión quieren meter para ser innovadores, ¿ya? Pero tengo un 10-15% y se hace anualmente o bianualmente. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta es, cuando estabas presentando sobre las diferentes medidas ahí, no me acuerdo en qué parte exactamente, ¿no? Surgió una pregunta, ¿no? Si la empresa o la organización no tiene una estrategia de innovación, me imagino que difícilmente van a tener una gestión de la innovación, ¿no? O sea, porque no van a ser apoyados, ¿no? Sí, mira, una cosa es lo ideal y lo otro es lo que encontramos en la realidad. Lo ideal es que tú primero tengas un diagnóstico, una estrategia y una gestión. Ese es el camino. ¿Cuánto tardes? Es indistinto, depende del tamaño de la organización, la complejidad de lo que estás abordando, pero ese es como el camino natural. Tener una base de entrada, primero, definir y diseñar tu estrategia, que esté muy bien alineada, la estrategia de innovación muy bien alineada a la estrategia empresarial, y luego ya pasas a la gestión. ¿Por qué? Porque la gestión ya tiene un norte y unos recursos asignados, ¿ya? Eso es lo ideal, lo sensato. ¿Qué te dice la práctica? Ese camino no existe, ¿ya? Te encuentras con empresas que dicen, mira, vimos a alguien en la competencia, te voy a ser bien realista, una empresa en la competencia que está aplicando un modelo de gestión de la innovación y lo hemos traído y lo tenemos nosotros. Empiezan a gestionar la innovación, ¿ya? Pero claro, en algún momento se van a encontrar con que la gerencia general tiene que tomar decisiones de innovación, pero como no hay estrategia, se encuentran en el aire, ¿ya? Y a veces, ojo, están haciendo buena gestión de la innovación, pero como una cosa accesoria, como algo táctico, no como algo estratégico,
¿ya? Pero sí existe y nos lo hemos encontrado, ¿ya? Porque cuando hacemos la medición y vemos los elementos culturales de la gestión, ¿ya? Vemos que decimos, mira, está muy bien, pero no tienes estrategia, ¿ya? Entonces tienes que comenzar a equilibrar, ¿ya? Y ahí surgen muchas necesidades que donde las empresas dicen, mira, necesito más servicios que me ayuden a ordenar, ¿ya? Y ahí tú puedes decir, mira, vamos a detener la gestión y vamos a hacer un proceso de estrategia, o mira, tienes una muy buena gestión y desde ahí voy a sacar la estrategia, haces el camino inverso, ¿ya? Aunque no es correcto, pero es el mejor camino para una empresa, ¿ya? Entonces, acoto eso, ¿ya? Porque sí, difícilmente no existiría si no hay estrategia, pero la realidad muestra que nos encontramos de todo, ¿ya? De todo, ¿ya? Te digo, en 500 empresas hemos visto de todo, ¿ya? Y seguramente seguiremos encontrando muchas cosas. Lo importante es que cuando ya tienes elementos cuantitativos para medir, se hace mucho más sencillo cualquier solución que plantees. Eso es lo importante. ¿Qué ocurre cuando no tienes elementos? Que tratas desde la gestión construir una estrategia, pero como no tienes cómo medir, al final dice, el cliente es el difícil o el cliente no sabe. No, es que no tenías datos, y ahora sí tienes datos. Muchas gracias. Bueno, después, la otra pregunta que surgió es si las empresas realmente están midiendo su tasa de ensayo y error. Mira, no lo he visto porque no lo he preguntado, porque sé que es un tema delicado, ¿ya? Es un tema delicado, ¿ya? Internamente. De hecho, la semana pasada estaba yo en una reunión y una gerencia dijo, mira, Cristian, ese dato que tú estás preguntando, que era muy cercano al que tú dices, María Teresa, me dijo, mira, no se pone en las presentaciones porque es muy delicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ver, el concepto es bueno, tasa de ensayo y error. Pero hay organizaciones que hoy día se han dado cuenta que estamos haciendo puro ensayo y error y no vemos resultados, y eso es consumo económico, ¿ya? Entonces dice, hay que parar. Entonces, seguramente alguien lo está contabilizando, pero no se está visualizando, ¿ya? Por eso yo decía que cuando tú tienes datos de entrada, ahora se disminuye tu tasa de ensayo y error, pero es porque, claro, después de la pandemia, los negocios están cuidando mucho el dinero, ¿ya? Entonces el ensayo y error, si tú no lo tienes controlado, puede ser un despilfarro, ¿ya? O una pérdida de dinero económica muy alta, ¿ya? Obviamente, si eres una empresa con mucho capital, no te preocupa, pero después de la pandemia, todos se han preocupado. Respuesta, seguramente la están midiendo, no lo están diciendo, o sencillamente es una palabra que se usa y nadie está midiendo nada, que yo diría que es lo más frecuente. Ok. Tal vez les quede el sentimiento, ¿no? En eso de ser. Claro, se hiere muchísimo, muchísimo. Sí, y la última pregunta que tengo es si el certificado o el sello no es lo mismo, ¿no? ¿O sí? Es lo mismo, es lo mismo. Ya. ¿Es otorgado a partir de algún valor de la medida C3 o es para cualquiera? No, es a partir de los 71 puntos. Ah, ya. De los 71 puntos. Ya alto. Claro, claro. Ya, claro. Ojo, sí. Pero ojo, el último grupo. Por favor. Claro, los 4 grupos. Pero yo quiero aclarar algo que es muy importante. Y todos los que se miden al final lo entienden muy bien. Entienden que si tú eres cultura cerrada, cultura de eficiencia, cultura de aprendizaje, que son las otras, no es malo. Al contrario, dicen, qué bueno que lo sé ahora. Tienen que evolucionar. Y ahora sé cómo evolucionar, porque antes venía alguien y decía, tú tienes que tener cultura creativa e innovadora, pero no sabíamos qué pasos dar o por dónde invertir mejor, ¿ya? Porque decían, mira, cosas que he escuchado yo, te dicen, mira, estábamos invirtiendo en tal departamento dentro de la empresa porque pensábamos o que tenían que ser los más innovadores, pero ahora con la medición nos hemos dado cuenta que hay otros que tienen más cultura e innovación que al cual yo le estaba dando el dinero. Ahora simplemente muevo el recurso y me voy al que pueda avanzar más rápido. Entonces, en innovación no existen resultados buenos ni malos, son analizables. Y hemos encontrado empresas que han dicho, pues oye, yo soy cultura de eficiencia, me quedo muy contento porque eso es lo que yo debo ser, lo que yo debo ser. Distintos son empresas que dicen, yo estoy acá, pero quiero ir a cultura creativa e innovadora y construye un camino. Construye un camino, ¿ya? Ese camino puede ser fortalecer la gestión,
con una herramienta como MGPDI, puede ser fortalecer la estrategia o crearla, ¿ya? Puede ser una capacitación específica y ahí van saliendo diferentes necesidades, ¿ya? Entonces, respuesta a la pregunta se entrega a partir de los 70 puntos, ¿ya? Pero tampoco quiere decir que los otros estás mal. Es un estado, una radiografía y ahí tú tomas decisiones. Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, María Teresa. Está mudo, entonces no hay. José, estás en mute. No te escuchábamos. Ok, gracias. Sorry. Una otra pregunta de Kival, creo que me permites hacerla, Kival, es cómo la IA, la inteligencia artificial, está impactando la creatividad y la innovación en las organizaciones. Yo acrescentaría una pregunta. ¿El C3 mide eso? Perdón, a ver, ¿por dónde parte? Voy a partir por la de C3 porque la otra incluso tiene más alcance. En este minuto el C3 no está midiendo la cultura de inteligencia artificial. Acoto, ¿ya? Porque también estamos en el marco de nuestro acuerdo, tenemos una medición de inteligencia artificial, pero es porque la inteligencia artificial mide otras cualidades que no necesariamente son creativas, ¿ya? Si tú vas a usar la inteligencia artificial en medición de creatividad, hay que tener mucho cuidado. Nosotros medimos la creatividad como actividad humana que queda en el lado humano, pero eso ya proyectando a futuro, ¿vale? Hay que hacer otro tipo de mediciones para inteligencia artificial porque ahí tienes que medir habilidades de desarrollo cognitivo, que también en esta medición se dan, pero en el marco de ser continuamente creativo. No depender de una tecnología para ser creativo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora se habla de ser creativo con un motor de inteligencia artificial, pero eso es una herramienta finita, ¿ya? O semifinita que se basa en unos datos de entrada, ¿ya? Que es donde está el mayor cuidado hoy en día. Eso con relación a la incorporación de IA en C3. Ahora, eso sí, se han incorporado análisis con inteligencia artificial de los resultados, que eso está dando mucho más potencia a los resultados que se obtienen, mucha más riqueza a los resultados del informe que se entrega, ¿vale? Ahora, ¿cómo se está impactando, cómo está usando eso, está impactando la inteligencia artificial en la innovación en general? ¿Ya? Está impactando, primero ya hay un modelo formal, el modelo de Stingray, se escribe Stingray, lo voy a anotar, ¿ya? Para que, ¿ya? Es el modelo de una consultora, no tengo problema en decirlo, porque es de sentido común, que el famoso modelo de doble diamante, todos recordamos el modelo doble diamante de la innovación, el primer diamante con la innovación se achica, porque todos los procesos de búsqueda de ideas e información y descarte ya lo haces con inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, es más rápido. ¿Qué pasaba comúnmente en el primer diamante, ¿ya? De la innovación? Que invertías mucho tiempo y dinero con personas como nosotros, pensando ideas, validándolo, que son muchas horas. Pero ahora con la inteligencia artificial, todas las ideas que salen del equipo humano lo puedes validar o la misma inteligencia artificial te da ideas. Pero el que se reduzca el primer diamante no significa que desaparecen los seres humanos. Al contrario, se reduce porque los seres humanos van a tener menos tiempo validando ideas, pero la riqueza de las ideas es que debe ser distinta a las que ofrece la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial te da 300 ideas, a los humanos se les pide la 301, la que no te entregó la inteligencia artificial. Por lo tanto, se está planteando el gran desafío de cómo debo entrenar a mis equipos de innovación, especialmente aquellos que se han quedado en lluvias de ideas. Porque ahora las lluvias de ideas vienen casi automatizadas, ¿ya? Entonces hay que entrenar esa parte. Que tampoco es complicado porque se están trabajando técnicas de desarrollo cognitivo organizacional, técnicas de pensamiento disruptivo, técnicas de intercambio de ideas mucho más ricas, etc. Eso a nivel de proceso. Luego en el día a día, las herramientas de inteligencia artificial también están ayudando a hacer más eficiente la gestión. Eficiente, ¿ya?
pero queda todavía en el lado humano aumentar la efectividad y eficacia de la gestión, ¿ya? O sea, te ahorra tiempo en hacer tareas operativas la inteligencia artificial, dentro de lo que es la gestión de la innovación, por lo tanto el tiempo lo vas a dedicar a gestionar cosas que antes a lo mejor no podías gestionar por tiempo, porque lo que nos está dando la inteligencia artificial es más tiempo. Y la pregunta es, ¿qué hago con más tiempo? ¿Me pongo a pensar la idea 301, como les mencioné recién, o me dedico a que la gestión de la innovación me permita crecer mucho más como negocio? O, como digo yo también, te vas de vacaciones, porque tienes más tiempo, ¿ya? Que no es malo, ¿ya? Sí, yo siempre digo, esta es opción. Entonces, esos son los diferentes impactos. Es un campo en desarrollo, no se sabe en qué va a quedar, ¿ya? Hay que tener presente que la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos usando realmente, no todos los diferentes tipos de inteligencia artificial, ya está un poco estancada, porque su gran insumo son los datos, Y ya vimos que los datos tienen propiedad intelectual, hay deep data, datos sucios o profundos, datos que son de mentira, y se trató de generar más datos con lo que se llama datos sintéticos, que son los datos que se crean artificialmente para alimentar la inteligencia artificial, pero es más de lo mismo. Son datos que a lo mejor se basan en cosas reales, irreales, que no se pueden compartir, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso la inteligencia artificial está un poco detenida, ¿ya? Porque ya su gran insumo está frenado. Ojo, que no es impedir la innovación, está frenado porque es un límite en data, Lo que puede ocurrir a futuro es que cuando los algoritmos de inteligencia artificial y las empresas tengan acceso a computadores cuánticos, ahí ya la cosa se va a disparar y estaremos hablando de otras cosas. Ya estaremos hablando de la innovación en la era cuántica, que va a ser el paso posterior con inteligencia artificial. Perfecto. Muchas gracias, Christian, por la respuesta, muy precisa, muy completa. Kival levantou a mão. Sí. Pode falar, Aquí unas Kival. preguntas aquí. Posso? Kival. Ok, obrigado muito. Graças, Christian. Gostei muito das tuas respostas, mas eu tenho mais uma pergunta. Ok? Como será a formação MGPDI em castelhano na América Latina de língua espanhola? Ya. É uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta é como será a implementação e avaliação, acompanhamento anual do MGPDI na América Latina de língua espanhola. Ok. El MGPDI, para quienes nos escuchen o se incorporen más tarde a este video, a esta presentación, el MGPDI es modelo de gestión de la pesquisa, ¿ya? Y el desarrollo de la innovación. Es decir, es un modelo de gestión de la investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué es importante hablar de I más D más I? Y no solamente hablar de un modelo de gestión de la innovación. Por una cosa muy práctica, ¿ya? Y muy de sentido común hoy en día. Y lo voy a decir con datos. Voy a poner dos datos. Desconozco datos de otros países. Voy a poner los datos que conozco para que ningún otro país se sienta ofendido. Por ejemplo, Chile y Colombia están invirtiendo hoy en día en startups de base científica y tecnológica. Es decir, empresas que vienen o son parte de entornos científicos. Cosa que hace 2 años atrás ni existía. Hacíamos gestión de la innovación como si fuera algo propio de la empresa. Hoy día ya se ha puesto que la ciencia es realmente el diferencial competitivo de las naciones, pero tiene que estar ligado a la innovación. Entonces hay que gestionar la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, eso es el MGPDI, que es un modelo que está aprobado, validado y se está lanzando en castellano en Latinoamérica. ¿Cómo va a ser la formación? Para aplicar este modelo, el MGPDI, que permite a las empresas obtener en un periodo razonable una certificación de que tienen un modelo de gestión de I+D+I en sus organizaciones que les permite tener resultados competitivos, ¿ya? Se hacen ciertas, lo voy a decir muy académicamente, lo voy a decir separado en 2 aspectos. Uno, las empresas tienen que iniciar un proceso de preparación para instalar y desplegar el modelo MGPDI.
¿ok? Pero para hacerlo, necesitan el acompañamiento de un profesional que se debe certificar en el modelo MGPDI. Este proceso de certificación de profesionales se va a iniciar el 28 de junio, el último sábado de junio, por si me equivoco, en una jornada que dura 8 horas y permite obtener el primer nivel de certificación, que es una persona que está preparada para que en su organización pueda decir, así debemos comenzar. Esta persona inicia el proceso, ¿ya? Pero obviamente tendrá que obtener las siguientes 2 certificaciones, que son más avanzadas, que le permitirá ayudar a su organización a conseguir niveles de madurez en gestión de la innovación, la investigación y el desarrollo más avanzados, ¿ya? Porque obviamente el MGPDI, y como es natural, cualquiera de estos modelos debe aplicarse en escalones. Un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel, y eso tiene que ir acompañado. La persona que facilita el proceso es un facilitador, pero también existen lo que se llama certificadores, ¿ya? Que es otra persona que va a validar que lo que se hizo en la organización cumple los niveles, los estándares y la excelencia exigida por el MGPDI. Es decir, el 28 de junio tendremos el primer grupo de personas que esperamos sea de diferentes países de Latinoamérica. Va a ser en castellano, completamente en castellano. Todo el proceso se hace en castellano. Los certificadores son profesionales del habla castellana, con muchos años de experiencia, y ya van a poder empezar a acompañar a estos primeros formados o certificados en MGPDI en su organización y van a tener este acompañamiento, ¿ya? Obviamente en la certificación todo el proceso se explica con mucho más detalle lo que yo estoy diciendo en este minuto. Así que así vamos a partir. Nosotros ahora ya en mayo vamos a comenzar el proceso de llamar a personas para que vengan a este curso, a esta formación que dura un día, son 8 horas, es todo un día sábado, para obtener el primer nivel de certificación y con eso ya comenzamos el proceso. Por supuesto, en paralelo, vamos a comenzar a difundir lo que es el MGPDI, ¿cierto? Para toda Latinoamérica, porque es una herramienta tremendamente valiosa y como les digo, ya hay 2 países que van a necesitar esta herramienta porque ya están hablando necesitan empresas innovadoras de base científica y tecnológica y eso es un gran mercado que está creciendo y esperamos que más países de Latinoamérica sigan este camino porque es lo que están haciendo los grandes jugadores a nivel mundial. Gracias. De nada. Muito bem. Alguém mais tem perguntas para o Christian? Caso não tenham perguntas... Aquí aparece una. ¿Cuáles son los países interesados, Ya. María Teresa? Primero hay una respuesta, o sea, cualquier país debería estar interesado, cualquiera, ¿ya? Porque todos estamos en este tema. Y yo digo siempre algo, nunca hablemos de la innovación como un deseo, sino que hoy día ya es una obligación, no una obligación estricta, pero hay que hacer algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando los inversores internacionales, y lo voy a decir de esa manera, puede sonar un poco raro, cuando dicen quiero invertir en un país, miran diferentes indicadores, ranking mundial de desarrollo humano, ranking de gobernanza, pero hay un indicador que tiene que ver con innovación, que es el Global Innovation Index, ¿ya? Que dice en qué posición estamos en el mundo los países en innovación. Y hay ahí variables, se miden aproximadamente unas 70 variables, ¿ya? Por país, ¿ya? Y hay unas que dicen cuán desarrollado está tu sector empresarial en investigación y desarrollo, entre otros elementos. Pero eso sí, es muy importante dentro de la medición. Entonces, Latinoamérica debería mirar en ese sentido, ¿ya? Y las empresas tienen que entender que es el camino. Todas las empresas dicen tenemos que ser como los grandes jugadores de la innovación, Europa, Estados Unidos, pero si uno mira las empresas, todos están haciendo I+D+I y de manera muy bien gestionada, ¿ya? Ahora, en concreto, yo mencioné 2 países, que es países con los cuales tengo una relación, ¿ya? Y he visto que están hablando de estos temas. Dije, Chile está potenciando todo lo que es empresas de base científica y tecnológica. Colombia está desarrollando todo el potencial científico. Y quiero acotar Perú, que me sorprendió muy gratamente hace poco,
que ya está hablando de economía de la innovación. Y eso va a involucrar todo lo que tiene que ver con investigación, desarrollo e innovación, pero a nivel de empresas, no a nivel de macroeconomía, sino a nivel de empresas, ¿ya? Entonces, se empiezan a ver señales, ¿ya? Que si bien antes uno dice a cualquier país le interesaría el MGPDI, ahora se ven señales que dicen que lo va a necesitar en breve, en breve. Ya otros países, no tengo información, quizás están haciendo cosas, ¿ya? Pero a lo mejor también van a ser países altamente atractivos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Christian. Enquanto hablabas, yo bajé el Global Innovation Index. Muy bien. Estaba mirando acá la posición de los países y acá tenemos algunos países de Latinoamérica, como Colombia, que tiene 29,2 puntos, score. Ujú. Donde está Brasil, tiene 32,7, está no ranking como... Es una buena noticia para Brasil. Sí, está muy bien. Está en primer lugar en Latinoamérica. Sí, está en primer Exacto. lugar de Latinoamérica. Sí, perfecto. Está en primer lugar. Sí, sí, sí. Bueno, recomiendo a todos que bajen el documento de la web y lo miren, porque es un documento muy interesante Ujú. que nos puede traer buenas informaciones. Exacto. Yo creo que ya estamos a las 6:13 de Brasil en este momento. Tuvimos una charla fantástica, una presentación brillante de nuestro amigo y parceiro Christian, de Stay Consulting. Agradeço a todos pela presença e considero, então, esse nosso evento de hoje encerrado. E aí, convido a todos que assistiram que depois recomendem aos seus... a sua rede de contatos, né, os seus contatos, que vejam, né, esse vídeo em outra oportunidade, porque ele é muito rico em informações, né, e em conhecimento que certamente pode agregar muito valor aí ao trabalho profissional, né, e às empresas que também buscam, né, a inovação. Muito obrigado, Christian. Obrigado aí Gracias, José. a todos, né? O Anderson, que trabalhou na gravação conosco, e a todos os participantes. Muito obrigado e até a próxima. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. Tchau, tchau.